En una ocasión, Bhagavan me dijo que los pensamientos surgen como destellos, que no hay ningún pensamiento continuo. Es como el ciclo de la corriente alterna, pero tan rápido que da la sensación de no parar nunca. Al igual que sucede con la luz que produce una bombilla eléctrica. Si uno pudiera concentrarse en los intervalos que hay entre los pensamientos, en lugar de concentrarse en los pensamientos mismos, quedaría establecido en el ser. Sus enseñanzas siempre resaltaban que la mente y el pensamiento son exactamente lo mismo, que no es más que un montón de pensamientos. Asimismo, el ego y la mente son idénticos y surgen simultáneamente. Al surgir el ego, surge todo lo demás. El ego es la raíz de todos los pensamientos. No obstante, verdaderamente, la mente no es más que el concepto de yo. El ego es tan pasajero como el pensamiento y, en realidad, no existe verdaderamente. ¿Acaso no se dice en el budismo que tales cosas como el ego no existen? Ellos nos conducen directamente al Advaita. Ahora bien, el Advaita no es lo mismo que se suele entender por monismo, y tampoco constituye un eslogan para evitar dificultades. Obviamente significa no dos, pero esto no equivale a decir uno, aunque el pensador poco avesado le cueste ver las diferencias. Si lo llamamos monismo, establecemos como premisa que es uno e inferimos la existencia de una secuencia. 1, 2, 3, etc. Que no existe porque solo existe el no dos. Cuando vemos las cosas, percibimos una dualidad que no tiene por qué ser irreal. Solo es irreal en el sentido de que solo existe el no dos. Aparentemente está ahí, pero es algo efímero y pasajero. Esta manifestación pasajera se denomina maya, término que se suele traducir como ilusión o espejismo, aunque realmente significa lo que no existe o lo que le pone límites a lo ilimitado. De hecho, todo aquello que percibimos a través de los sentidos está en la mente. Los sentidos son un mero instrumento de la mente. La verdad es que no existe tal ilusión, sino lo transitorio. La misma verdad existe en el trasfondo de todo. Entonces, ¿cuál es la solución si nada es permanente y solo es apariencia? Bhagavan explicaba que esta idea también se aplica a nuestro cuerpo y nuestro ego, a los cuales nosotros damos la máxima importancia y que, no obstante, son considerados meras sombras efímeras. Sin embargo, no hay razón para desanimarse, ya que hasta detrás de las apariencias más efímeras debe existir algo dispuesto a aparecer. Damos un salto porque pensamos que estamos viendo una serpiente. Después advertimos que solo se trata de una cuerda. Aunque la serpiente sea irreal, la cuerda existe. Por tanto, la solución de nuestro acertijo consiste en ir buscando y encontrando lo que hay de permanente detrás de la transitoriedad. Esta era la solución que proponía Bhagavan y que nos enseñó a practicar con su método de autoindagación. Aunque el ego cambie a cada minuto, aunque seamos individuos enteramente distintos en cada una de las etapas de la vida, siempre nos acompaña un yo que, obviamente, no es el ego, ya que hemos visto que el ego cambia a cada segundo,
mientras que este yo está con nosotros desde siempre como observador. Tenemos que remontarnos hasta su origen y, a través de este método de autoindagación, acabaremos tomando conciencia del ser. Al hablar de Bhagavan y de lo que decía de la sensación de que sus enseñanzas se contradecían, pero esto se debe únicamente a que tenía que hablar desde dos puntos de vista. Su verdadera enseñanza, que nunca se tambaleaba, era que lo único que existe es el ser. Y él veía que todo es exclusivamente eso y nada más. Sin embargo, la mayoría de la gente no estaba preparada para aceptar esta enseñanza y quería que Bhagavan se extendiera más sobre el tema. Por ello, se hacían necesarias algunas explicaciones para las cuales tenía que hablar desde el punto de vista limitado del que preguntaba. Antes se había dicho que Bhagavan nunca impartía enseñanzas sobre la reencarnación. Y eso es cierto, aunque desde nuestro punto de vista la aceptaba, como también la aceptaba Buda, creo yo. ¿Cómo era posible que Bhagavan incluyera la reencarnación entre sus enseñanzas cuando solo veía la unidad? No obstante, en el libro Tolls nos explica que el ego va naciendo en una sucesión de cuerpos porque, mientras persista la idea de individualidad, debe existir alguna forma que ésta adopte hasta que deje de existir el individuo. Esa sucesión de individualizaciones se traduce en un cambio constante de forma, porque cuando se consume un grupo de vasanas, otro lo reemplaza. Para el que no está iluminado, siempre existen estas contradicciones. Bhagavan nos decía que prestásemos siempre atención al presente, que descubriésemos quiénes somos ahora, ya que el tema de la reencarnación tiende a posponer las cosas para el futuro. ¿Qué más da si vamos a tener una cantidad innumerable de vidas para ponerlo todo en su lugar? Naturalmente, esto es fatal para el progreso espiritual y probablemente esta es la razón por la cual el cristianismo nunca ha permitido que la reencarnación forme parte de sus enseñanzas, a pesar de que hayan indicios de este tema en el Nuevo Testamento, así como en algunos escritos de los padres de la Iglesia. Si estás interesado en ayudar al canal, puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Y para saber que has llegado hasta el final, déjame un comentario con la palabra "Estoy suscrito y he llegado hasta aquí". Gracias y nos vemos en el silencio.